Y sigue la controversia, los secos en el enfrentamiento entre el presidente Gustavo Petro y la Procuraduría, la procuradora Margarita Cabello. Pues en diálogo con Redma Noticias, la procuradora ha expresado su preocupación por la posición que dio a conocer el presidente con esta carta que envió a la Procuraduría respecto a la decisión de la suspensión que hace la Procuraduría del alcalde de Riohacha, esto por presuntas irregularidades en contrataciones con el acueducto en esa ciudad. Suspensión además que se ha prolongado 3 meses más, según dio a conocer el día de ayer la Procuraduría General de la Nación. Pues según la funcionaria, el presidente está generando caos y está retando a la rama judicial. Al respecto, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, anunció que van a presentar ante el Congreso una reforma a la Procuraduría. Del llamado choque de trenes entre la procuradora Margarita Cabello y el presidente Gustavo Petro por la carta que el mandatario le envió a la funcionaria rechazando la suspensión del alcalde de Riohacha, la procuradora ha asegurado que el choque no es con ella, sino que es un ataque de parte del presidente a la rama judicial. El choque del presidente de la República es un ataque y un reto a la rama judicial, nuevamente. Porque lo que hace la Procuraduría es cumplir lo que le ordena la Corte Constitucional, que el presidente habla de solo acatar la decisión de la Corte Interamericana, pero nada dice sobre la necesidad de cumplir la decisión de la Corte Constitucional, que es la corporación encargada de analizar el ingreso de la orden dada en la sentencia de la Corte Interamericana al régimen jurídico colombiano. En ese sentido, la procuradora afirma que la Corte Constitucional en febrero de este año emitió un comunicado que tiene fuerza jurídica, en el que dice que la sentencia en la Corte Interamericana se armoniza con el ordenamiento jurídico colombiano y en ese mismo comunicado se avalan las competencias de la Procuraduría General de la Nación para sancionar a funcionarios electos popularmente. Cuando sale esa decisión que resuelve el problema, le corresponde a la Procuraduría General de la Nación la competencia de seguir investigando, juzgando y sancionando a funcionarios de elección popular. Y el presidente no quiere acatar, lo he dicho en todo el tiempo, porque no le gustó la decisión, a la Corte Constitucional, que es el órgano máximo de toma de decisiones en todo lo que es las reglas del ordenamiento jurídico colombiano. El presidente mantiene su postura en que la Procuraduría no puede suspender a funcionarios de elección popular porque eso le correspondería a un juez. Sin embargo, expertos indican que el presidente podría estar incurriendo en un prevaricato. El presidente Gustavo Petro, al no acatar el fallo de la Procuraduría General de la Nación que suspende al alcalde de Riohacha, podría estar incurriendo en un prevaricato. Y esto porque en Colombia ya se hizo una reforma para determinar y reglamentar las funciones de la Procuraduría respecto de los funcionarios de elección popular. La Corte Constitucional avaló que la Procuraduría podía generar este tipo de sanciones siempre y cuando fuesen sometidas al control del Consejo de Estado. La procuradora insiste en que la carta en la que el presidente se niega a buscar un reemplazo para el alcalde de Riohacha es lo que está generando el caos y con ella está incitando además a que otros funcionarios incumplan el ordenamiento jurídico. Mandando un mensaje mucho más peligroso. ¿Por qué? Porque está promoviendo la impunidad. Él quiere que la sentencia sea aplicada en el sentido de que ningún funcionario de elección popular pueda ser investigado disciplinariamente. Un privilegio que se le entregaría a los funcionarios electos popularmente que son los que manejan el erario público de nuestro país. Entonces, un Alex Flores y muchos que han ocurrido, no tendríamos cómo investigarlo según la tesis del presidente y la tesis de la Corte Interamericana, que no acató a la Corte Constitucional, no tendrían sanción y una cantidad de actitudes que no son delitos, pero que sí son violación a la moralidad, a la ética, a la honestidad, al desconocimiento del cumplimiento de la función pública que juraron cumplir cuando se posesionaron, no habría sanción para ellos. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, vocero del gobierno en medio de este rifirrafe, anunció que presentará un proyecto de acto legislativo ante el Congreso de la República para resolver la autoridad administrativa de quienes sancionan a elegidos por voto popular. La procuradora hace un llamado de atención a que con este choque no se promueva el incumplimiento y el desacato del ordenamiento jurídico colombiano y las leyes e insiste en que la Procuraduría es la que tiene la potestad de investigar a todos los servidores públicos.
Bueno, siguen los ecos de este enfrentamiento, este choque de trenes, como ha sido calificado por algunos, entre el presidente de la República y la Procuraduría General de la Nación, alrededor de la suspensión como medida cautelar del alcalde de Riohacha. Recuerden ustedes, lo hemos visto en la nota, lo hemos repasado en estos días, que la Procuraduría ha suspendido al alcalde de Riohacha como medida cautelar ante las dudas por unos contratos relacionados con el alcantarillado de esa ciudad. En tal situación, al presidente le correspondía nombrar a la persona que reemplazara temporalmente al alcalde de Riohacha, y el presidente se ha negado, argumentando que, de acuerdo con la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto de San José, no corresponde a la Procuraduría sancionar ni suspender a funcionarios elegidos popularmente. Entonces viene la tensión. ¿Qué ha recordado la Procuradora en las últimas 24 horas? Ha dicho: es cierto que existe esa sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece efectivamente que no debe ser suspendido un funcionario elegido popularmente si no es por la decisión de un juez, pero, dice ella, también es cierto que a partir de allí se sacó una ley posteriormente en Colombia en la cual se fortalecen las prerrogativas y las funciones de la Procuraduría, ley que pasó por la Corte Constitucional que en febrero de este año, es decir, hace apenas unos 4 o 5 meses, Corte Constitucional dijo: los fallos de la Procuraduría no son judiciales, son unos fallos administrativos y deben ser posteriormente avalados por una autoridad judicial. Eso quiere decir que lo que decide la Procuraduría, en este caso, debe ser finalmente evaluado y avalado o rechazado por el Consejo de Estado. Con un problemita, y es que esa sentencia de la Corte Constitucional, como suele suceder en ese organismo colegiado, apenas se conoció en febrero lo que dijo la Corte y el comunicado de prensa, no la sentencia como un todo. Entonces, a estas alturas, ¿qué tenemos? Un aparente desacato del presidente de la República porque no está siguiendo lo que la Corte Constitucional le atribuye a la Procuraduría. 2, no conocemos el cuerpo completo de la sentencia de la Corte y sus alcances definitivos, aunque sí su sentido general. 3, no conocemos qué opina el Consejo de Estado, si avala o no avala la decisión de tomar esta medida cautelar de la Procuraduría contra el alcalde de Riohacha. Y 4, y finalmente, el gobierno, la Casa de Nariño, el presidente Petro, el ministro de Justicia han dicho que van a presentar al Congreso un proyecto de acto legislativo, sería en este caso porque sería modificatorio de la Constitución, para definitivamente cercenarle las funciones a la Procuraduría, es decir, para echar reversa sobre esa ley que en el año 2021 le reafirmó esas funciones a la Procuraduría. Esto no es raro porque ya desde hace varios meses el presidente Gustavo Petro había dicho que quería presentar ese proyecto. La Procuradora ha dicho, bueno, si ese proyecto se presenta y pasa por el Congreso y cumple los requisitos y es avalado por la Corte Constitucional, la Procuraduría se acomoda a eso. Fíjense ustedes que estos avances de las últimas horas no han aclarado mayormente cuál es la situación. Han mandado la pelota al Consejo de Estado y a la Corte Constitucional. Dicho sea de paso, el fallo de la Corte Constitucional por escrito se debería conocer la próxima semana o a más tardar en 15 días. Y es fundamental que se conozca pronto, momento en el que se revivirá sin lugar a dudas esta disputa de aparente desacato por parte del presidente de la República. Noticias de la política: se agrava la crisis en el Polo Democrático. El senador Alexander López renunció a la presidencia del partido. Todo esto en medio de la ventilación de graves cuestionamientos sobre los avales para las elecciones de octubre. El senador Alexander López decidió dejar la presidencia del Polo Democrático a puertas de las elecciones regionales. La decisión se da en medio de la turbulencia que hay al interior de esa colectividad. El concejal Carlos Carrillo ha alzado su voz para denunciar las presuntas irregularidades que se estarían cometiendo en ese partido. El partido tiene un ideario de unidad que yo respeto y en el que me recojo. Tiene una militancia extensa en el país a la que aprecio, valoro y que lamento esté hoy secuestrada políticamente en esa especie de mazmorra en la que han convertido al partido personas como Jaime Duzán, Álvaro Argote y Alexander López Maya. Expresar sus críticas le ha costado, según él, no poder volver a aspirar al Consejo de Bogotá, pues por orden del pacto histórico, las listas deberán ser cerradas. El polo dice
que merece tener cuatro concejales entre los primeros 10, porque hace 4 años eligió 4 concejales. Entonces, ellos negocian con mis votos, ellos negocian con mi capital político, ellos negocian con mi curul para dársela regalada a la hija de Jaime Duzán. Incluso en redes sociales se filtró un video en el que un coordinador reconoció presiones para votar por Rocío Duzán como cabeza de lista. Lo hago por necesidades. En su carta de renuncia, Alexander López aseguró que seguirá firmando los avales, pues el plazo de inscripciones vence este sábado. Vean ustedes cómo este momento en que los partidos les tienen que dar avales a sus candidatos siempre se convierten en una piedra de escándalo, especialmente al interior de algunos de esos partidos. Recuerden ustedes el plazo para terminar de inscribir candidaturas y por lo tanto momento crítico de tener o no avales es el día de mañana. Y en este caso, en el Polo Democrático se han abierto unas serias fracturas. Por una parte, alrededor de Alexander López, recuerden ustedes, Alexander López ha renunciado a la presidencia del Polo Democrático, pero antes de renunciar, fue el encargado de dar avales a candidatos a las alcaldías, a las gobernaciones, etcétera, etcétera, todos candidatos a elecciones locales. Y en ese caso la piedra de escándalo fue, entre otras cosas, el que un precandidato para la alcaldía de Bogotá, el concejal Carlos Carrillo, dijo: Alexander López fue el que no me dio el aval y acabó con mi candidatura sin mayor criterio. Una queja profunda acerca de la manera como se dieron esos avales, pero no solamente eso, sino que fuera de lo anterior, también Carlos Carrillo ha dicho que esto se está convirtiendo en una especie de famiempresa electoral y se ha referido en concreto al poder que está ejerciendo dentro del partido el presidente de Colpensiones, el doctor Jaime Duzán. En concreto, en un video que ha sido publicado de una intervención suya en el Consejo, Carlos Carrillo, concejal del Polo Democrático, se ha referido al presidente de Colpensiones como Jaime Rufián Calderón. De ese tamaño son las fracturas que se dan dentro del Polo Democrático. Lo cierto es que esta presidencia hasta las últimas horas de Alexander López no ha estado exenta de polémicas en cuanto a esta clase de avales. También se ha dicho que el haber sido respaldado por parte de la Presidencia de la República para esa palomita que tuvo en la presidencia del Congreso al final del Senado, al final de la pasada legislatura, lo acercó demasiado al gobierno y no le dio margen de maniobra al partido. En todo caso, es una coalición que está detrás del presidente Gustavo Petro, pero además de eso, esa cercanía habría llevado a que algunos críticos suyos dentro del partido, en el departamento de Sucre, le hubieran dicho: no se puede avalar a Mario Fernández Alcocer, el primo de la primera dama Verónica Alcocer, porque tiene problemas éticos. Alexander López ha dicho: yo no estoy avalando nada, pero vean las fracturas, por una parte regionalmente, por otra parte frente a la primera dama, por otra parte frente al presidente de Colpensiones, y todo lo que denominarían los analistas fuego amigo, es decir, fracturas desde adentro mismo de las entrañas del partido. Eso quiere decir que estas coyunturas en las que se dan los avales siempre sacan a flote los momentos más sensibles y los puntos más álgidos que hay dentro de cada uno de los partidos políticos en Colombia. Los avales. Hablando de tema de inscripciones, mañana 29 de julio vence el plazo precisamente para la inscripción de candidaturas con miras a las elecciones regionales de octubre. Pues estos son algunos de los aspirantes que se van a disputar las principales plazas del país. A pocas horas que se cierre el plazo de inscripciones para las elecciones regionales, se va definiendo la baraja de candidatos que se perfilan como los próximos alcaldes y gobernadores del país. En Bogotá hay un nutrido grupo de aspirantes y solo para esta ciudad hay posibilidad de segunda vuelta. Los inscritos hasta hoy son Juan Danilo Oviedo, Gustavo Bolívar, Carlos Fernando Galán, Rodrigo Lara, Diego Molano y Jorge Enrique Robledo. Para la alcaldía de Medellín también ya hay candidatos. El más opcionado, según las encuestas, es Fico Gutiérrez, pero también está Juan Carlos Upegui y la Carta del Quinterismo.
Para la gobernación de Antioquia, la competición está más reñida entre Luis Pérez, Luis Fernando Suárez, Esteban Restrepo y Juan Diego Gómez. En Cali hay dos aspirantes que serían los más opcionados a disputarse la alcaldía, Roberto El Chontico Ortiz y Alejandro Eder. En cuanto a la gobernación del Valle del Cauca, estaría entre Dilian Francisca Toro y Tulio Gómez. Para la alcaldía de Barranquilla, este 28 de julio se inscribió el que es considerado el candidato más fuerte, Alejandro Char. Otros aspirantes son Marco Orozco y Luis Guzmán Chams. Y en Atlántico las apuestas estarían entre Eduardo Verano de la Rosa y Alfredo Varela. En cuanto a Bucaramanga, los candidatos más opcionados son Jaime Beltrán, Carlos Parra, Horacio José Serpa y Consuelo Ordóñez. Y para la gobernación de Santander se la jugarían entre el ex candidato presidencial Rodolfo Hernández, el general Juvenal Díaz, Ferley Sierra y Héctor Mantilla. Se cuentan las horas para que lleguemos al final del plazo definido para la inscripción de candidaturas para los distintos cargos regionales, alcaldías, gobernaciones, diputados a las asambleas, concejales, etcétera, etcétera. Y en esta conformación de listas y en estas primeras de cambio que llevarán finalmente a las elecciones al final del mes de octubre, hay mucho en juego, porque en esas elecciones se juegan por lo menos tres cosas importantísimas para la política colombiana. La primera, mucha gente dice, creo yo que con buen juicio, que el resultado de estas elecciones regionales será en últimas como una especie de plebiscito alrededor del gobierno de Gustavo Petro. Todo el mundo contará el número de votos a favor de la coalición del pacto histórico para tratar de ver si ha aumentado, ha disminuido su influencia, si por el contrario se ha debilitado. Ese va a ser el primer elemento que se va a estar contando. El segundo, que es complementario al anterior, si efectivamente los partidos de oposición se fortalecen y en concreto si esa coalición en contra del gobierno que en algún momento trató de armar Germán Vargas Lleras finalmente en la práctica desde el punto de vista regional se consolida o no. Ustedes han visto el caso de Alejandro Eder, el candidato a la alcaldía de Cali, que va sumando y sumando apoyos de un partido, de otro partido, del Partido Conservador, de Cambio Radical, y eso puede querer decir que regionalmente esa clase de coaliciones sí funcionan. Tercer gran interrogante, el Partido Liberal, el gran ganador de las elecciones regionales hace 4 años, ¿mantendrá ese liderazgo? Ojo que esto se da en una coyuntura muy peculiar, porque el Partido Liberal tiene una especie de crisis de identidad. Parte del partido siendo apoyo y siendo fieles al presidente Gustavo Petro y al gobierno, y una parte liderada por el hoy director del Partido Liberal y expresidente César Gaviria, en contra, haciendo oposición, pero el Partido Liberal fracturado. En medio de esa fractura, ¿mantendrá su condición de gran ganador de las elecciones regionales? Una pregunta similar, pero con otras proporciones y otros alcances para el Partido Conservador, en este caso no ya con esa esquizofrenia, sino siendo partido de oposición. ¿Le favorecerá? ¿No le favorecerá? Pregunta adicional, ¿el centro político desaparecerá? ¿No desaparecerá? ¿Se fortalecerán los verdes regionalmente? ¿Volverá a resurgir el Compromiso Ciudadano de Sergio Fajardo, ahora unido con Dignidad de Jorge Enrique Robledo en un partido Dignidad y Compromiso? Son esos los interrogantes, y mientras todo eso lo analizan los politólogos, aparecen más o menos los candidatos de siempre. Dilian Francisca para la gobernación del Valle, el doctor Rey para la gobernación de Cundinamarca, vuelve Luis Pérez para la gobernación de Antioquia, Eduardo Verano para la gobernación del Atlántico, más o menos los mismos con las mismas. Todos esos interrogantes para terminar teniendo un mapa político que por ahora, aunque hay muchas cosas por definir, empieza a ser familiar a la memoria de los colombianos.